Pablo también refuta los muchos errores de hermanos. Los Gálatas era un pueblo también duro de corazón, pero Pablo estaba ahí para enseñar, para corregir, para instruir, y con seguridad tenían que aceptar la corrección, por supuesto, de quienes amaban a Dios, porque también hay la contraparte, de los que no gustan también la corrección de Dios, resulta lo contrario. A veces nos enfriamos, nos debilitamos y luego a veces ponemos las muchas excusas. Entonces, hermanos, vamos a leer entonces el capítulo 1. Sería suficiente con que lo tengamos para esta tarde, el capítulo 1. Pero le vamos a estudiar por completo todos los 6 capítulos que tiene el Gálatas. Bueno, en primer lugar, como dice el capítulo 1, vamos a leerle 2 textos, ya que el capítulo 1 mantiene 23 versículos. Yo creo que sí, nos alcanza a 2 cada uno. Ya, entonces, hermanos, vamos a iniciar con la lectura con el hermano Manuel, 2 textos cada uno. Ya, Gálatas capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sigue, hermana Gloria. Yo sigo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún, nosotros como ángeles del cielo os anunciaremos otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Seguida, hermana Carmen. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O qué trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Hermano Noé. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Continuación, hermano. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la azotaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Siguiente, hermano. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí, delante de Dios que no mienta. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. ¿Sigo nomás? Sí, sígale. Y no era conocido de vista a las iglesias de
Bien, entonces hemos leído ya estos 23 versículos del capítulo 1 de la carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas. Bueno, como comentario a esta lectura de lo que dice Pablo, en el verso 1, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Bueno, no, Pablo verá, aquí tenemos prácticamente en el verso 1 la identificación, hermanos, del apóstol Pablo o como apóstol ante sus hermanos. Pero, ¿qué es lo que él estaba aquí tratando de ser o de hacer evidencia o de poner en mente a los hermanos de Galacia? Si Pablo se identificaba como apóstol, era con el único propósito, en primer lugar, de enseñarles. Porque el apóstol había sido también uno escogido por Dios. Y la otra parte, hermanos, cuando tenemos en esta frase entre paréntesis, cuando dice no de hombre ni por hombre, es decir, él pasa su identidad como apóstol, pasa a refutar o a corregir, diríamos más claro, a corregir una deficiencia prácticamente errada. Tomemos en cuenta que estaba escribiendo la carta a los Gálatas y por supuesto eran hermanos en Cristo Jesús. Pero ¿por qué es que Pablo interviene en este aspecto entre paréntesis? No por hombre, sino por, dice, ni por hombre, sino por Jesucristo. Es decir, hermanos, él estaba, hermanos, apercibiendo que dentro de estos hermanos ya estaban algunos en contra del apóstol. Es decir, ¿a quiénes estaba refiriéndose aquí? Sino más bien dice el apóstol empieza su carta en las cuales solamente su propio nombre se aparece en la salutación cuando él inicia Pablo apóstol. O sea, la entidad como apóstol, un instrumento, un siervo de Dios para enseñar. Y cuando él parte diciendo no de hombres ni por hombres, es que específicamente ya había unos contradictores ahí, entre los mismos judíos. Entonces, él primeramente se incluye y se identifica como el apóstol enviado de Dios con el único propósito de esclarecer las cosas. Porque cuando habla no por hombres ni por hombres, es porque había una razón, porque Pablo estaba ahí. Y ahora termina diciendo el texto, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Es decir, verán, Pablo, primeramente, cuando se identifica como apóstol, es uno de los apóstoles que no fue testigo ocular en la vida ministerial de Jesús, o sea, en la tierra. Él era el apóstol Pablo cuando conoció a Dios por revelación, fue ya cuando Cristo resucitó. Para eso recordemos el ejemplo cuando Pablo iba camino a Damasco. Ahí fue cuando Jesús se le representó. Y es cuando tomó el papel de ser el apóstol, porque fue llamado. Los 12 apóstoles que vivieron en la tierra juntamente con Jesús. En este aspecto, Pablo todavía no gozaba de esa era. Cuando sus apóstoles, 12 apóstoles, estaban en ministerio en esta tierra, Jesús. Pablo entra a ser siervo de Jesús una vez que Cristo ya era resucitado. Pero ¿cómo es que se identifica también, diciendo Pablo, apóstol?
no había sido hecho por hombres, según los judíos, sino dice por la gracia de Jesucristo, que era enviado del Padre, aquel que había sido muerto. Por eso es que él testifica en su último término, por Dios el Padre, quien lo resucitó de los muertos. Entonces ahí vemos que Pablo ya está identificando que él fue llamado después que Cristo ya fue resucitado. Entonces él pasó a ser ya un apóstol. No con la indiferencia de enseñar otra cosa, sino más bien, como decía, siendo un hombre antes de ser apóstol o de ser llamado, ¿quién era Pablo ahí? Era Saulo, un hombre instruido en la ley, perseguidor, más bien perseguidor del pueblo de Dios. Y ahora hace la declaración, porque este era el problema de los judíos. Al apóstol Pablo lo tenían como una segunda persona que estaba hablando según sus propios pensamientos, como dice Isaías. Pero no esa era la razón, era el propósito de Dios que estaba en él. Por eso testifica en su última frase, como dice, que fue, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, no era un apóstol falso, no era un siervo falso, sino más bien que él estaba declarando la verdad a sus mismos contemporáneos, a aquellos que él servía en otro tiempo sin Dios, eran sus contemporáneos. Todo estaba acorde a la costumbre judía. Por eso es que ahora, ¿cómo es que los mismos contemporáneos o parentelas estaban contradiciendo a Jesús? Bueno, eso como dice el primer versículo. Pero tenemos algo importante. ¿Por qué el apóstol dice no de hombre ni por hombre? Porque hace su identidad como Pablo apóstol. Vamos a ver un ejemplo. Leamos Filipenses 1:1. Vamos a ver un ejemplo cuando hemos leído en el texto que dice Pablo apóstol. Pero aquí en Filipenses, Pablo está también implicando de un compañero también en la cual caminaba con él. Filipenses 1:1. Léale por favor. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ya, gracias hermano. Es decir, aquí el apóstol Pablo hace una identidad que no era solamente él, Pablo, sino que también aquí implica a Timoteo. O sea, era también un hombre de Dios que caminó juntamente con el apóstol. Y también eran testigos, porque caminó mucho Timoteo con el apóstol Pablo. O sea, ahí entonces se demuestra de que en el verso 1 de Gálatas 1:1 se identifica a él como un apóstol de Jesucristo, pero también implica con Timoteo, ya para decir siervos, o sea, hace el término plural. Término plural, siervos, era así, por ejemplo, como Pablo y Timoteo, vemos en Filipenses 1:1, que él también ya hace ahí, hace memoria de Timoteo, que también fue un compañero fiel de él en su ministerio, o en la predicación de la palabra del Señor. Pero luego tenemos, cuando habla, no de hombres ni por hombre. Vamos a ver el detalle que dice aquí. Por lo tanto, al comenzar esta carta, Pablo defiende su apostolado. Hay que recordar lo que dijo al inicio del texto 1. Pablo, apóstol. Por eso dice aquí, por lo tanto, al comenzar esta carta, Pablo defiende su apostolado.
él no fue escogido ni enseñado como los 12 apóstoles, como le acusaban los judaizantes. Me repito, él no fue escogido ni enseñado por los 12 apóstoles, como le acusaban los judaizantes. Es decir, los judíos, ellos sabían muy bien de los que caminaban con Jesús en su vida ministerial aquí en la tierra. Por eso es que le rechazaban ahora ya a Pablo, ya convertido a Cristo. Le rechazaban, por eso lo juzgaban de que él no era, lo que él hablaba no era verdadero. Supuestamente le decían que era un hombre, un apóstol diferente a los que estaban con Jesús. Y obviamente, pues claro, que Jesús no estuvo cuando al inicio de su ministerio de Jesús caminaban los 12 apóstoles, ¿no? En su vida ministerial. Ahí no se encontraba Pablo todavía. Pablo es convertido después de la resurrección. Por eso es que ahora los judíos, sus contemporáneos de su pueblo, era extraño para ellos y por eso lo acusaban. Luego dice, él no fue escogido ni enseñado por los 12 apóstoles, o sea, de los 12 apóstoles que comenzaron con Jesús en la vida ministerial aquí en la tierra, antes de su muerte. Dice, como le acusaban los judaizantes. Este era el problema para sus contemporáneos. No, pues sí, ¿cómo es que ahora, siendo nuestro discípulo, según las tradiciones de los judíos, cómo es que ahora habla otro camino nuevo que no hemos conocido? Le dijeron los judíos. Por eso le juzgaban. Mas dice, estos decían que Pablo era un mensajero infiel, así le juzgaban, que era un hombre infiel, que quizá hablaba por su propia cuenta de los 12 apóstoles. Como dice, estos decían que Pablo era un mensajero infiel, que los 12 apóstoles, que no había visto a Jesús. Y por eso lo que él enseñaba era incorrecto, era la acusación de los judíos. Ahora, el verdadero problema era que los judaizantes aborrecían ¿qué cosa? De lo dicho por Pablo. Ellos aborrecían la verdad que Pablo les estaba enseñando. ¿No ve que había muchos judíos que se convirtieron al evangelio? Se desligaron de las costumbres de la costumbre judía, según la ley. Y aún Pablo, porque en otro tiempo era de su partido. Y ahora, ¿cómo es que enseña otros nuevos caminos, otros dioses? Así le acusaban. Sino más bien cuando dice la última frase, y por Dios, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Es decir, entonces ahora prácticamente Pablo pasó a ser el siervo de Dios y un instrumento útil para enseñar, para corregir contra aquellos que en otro tiempo también perseguía al pueblo de Dios. Por eso es que le aborrecían y le acusaban que era, dice, un débil, un mensajero infiel. Para ellos no estaba bien lo que Pablo decía, sino más bien dice, lo aborrecían. ¿Por qué? Ellos estaban conscientes que Pablo perseguía y estaban en el mismo grado de persecución contra el pueblo de Dios. Pero entonces Pablo les pasa a aclarar las cosas. Más bien dice que fue llamado por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Prácticamente Pablo se consideraba muerto al pecado, por eso es que cuando habla dice que la ley nos hizo ver que estábamos en pecado, prácticamente muertos.
Ahora, algo más que quiere decirnos. Cuando dice Pablo, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo explica lo siguiente con esta frase, sino por Jesucristo. No, dice Pablo, no anduvo con Jesús como los 12 apóstoles. Estos estuvieron con Jesús por 40 días después de su resurrección. Por eso eran testigos de su resurrección. Vamos a lo que nos dice para 1.8 del libro de Hechos. 1.8. ¿Qué dice aquí Pablo? 1.8 y otro hermano va a leer capítulo 2 del mismo libro de Hechos, verso 32. Y otro hermano en el mismo libro va a leer capítulo 10, verso 41 del libro de los Hechos. 1.8 del libro de los Hechos. 1.8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya, entonces aquí vemos ya uno de los testimonios donde, para hacer claro sobre los primeros 12 apóstoles y luego cómo él fue apóstol. Sigamos leyendo la otra cita. 2.32 del libro de los Hechos. Léale otro, por favor, hermano. 2.32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ya, gracias, hermano. El capítulo 10, otro hermano, 10 del mismo libro, 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Es decir, hermanos, ¿qué vemos aquí? Lo que dijo en el verso 1, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, el cual resucitó de los muertos, según el verso 1 de Gálatas. ¿Qué entonces quiere decir con estos textos leídos? Es decir, cuando dice, pero Pablo también vio a Jesús después de su resurrección. Hay que recordar, cuando él iba de camino a Emaús, ¿de camino a qué? Él iba persiguiendo a los cristianos. Pero ahí fue cuando Dios se manifestó. ¿Qué tuvo que haber? ¿Qué tuvo que suceder en Pablo para poderle Dios recordar de a quién estaba persiguiendo? El aguijón. Fue el aguijón. Pero Dios tenía un propósito ahí, era para hacerle ver, hacerle reconocer de quién y a quién estaba persiguiendo Pablo. Por eso es que Pablo contestó, ¿quién eres, Señor? Mas Jesús le dijo, yo soy Jesús, al cual tú persigues. Esto fue entonces uno de los propósitos que testifica que Pablo, él recibió ya su ministerio por el llamado de Dios, ya una vez que Cristo estaba ya resucitado. Y fue llamado prácticamente para enseñar la verdad. Y es la razón por lo cual sus contemporáneos, según la ley, para ellos era una infracción terrible que ahora el apóstol como Pablo enseñase un camino diferente, según los judíos. Pero Pablo estaba para enseñar la verdad, porque testifica que no fue llamado por hombres ni por hombre, sino dice por la revelación de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, o sea, hablando de Jesús. Entonces, por esa era la razón, pues que él estaba siempre
¿Cómo podemos pensar? Una vez que fue llamado Pablo por Dios, ¿qué tenía que hacer? Jesús le dijo, y me seréis testigo. Y fue un hombre enviado prácticamente a una generación mala que estaba en contra de ellos. Y por eso les causaba tanta rebelión que ahora, según los judíos, para ellos era un contradictor, porque oían pesadamente la verdad de Jesucristo, ahora enseñada por Pablo. Vamos a ver lo que nos dice en el 1 Corintios 1:9, sobre la frase donde dice, sino por Jesucristo y Dios el Padre. 1 Corintios 9:1. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 1. ¿Qué dice el apóstol aquí? 9:1 dice, yo soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Ya, gracias hermano. Entonces aquí, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe en su carta primera a los Corintios también, ya para refutar un punto muy importante sobre los derechos como un apóstol. ¿Qué derechos Pablo tenía aquí como apóstol? Porque él estaba tratando de aquí arreglar un problema. Prácticamente los judíos muchas de las veces se le juzgaban por comidas, por bebidas. Y ahora como apóstol dice en la pregunta, en la carta a los Corintios, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Porque aquí tenemos también otra carta bastante conflictiva ante el apóstol Pablo sobre una ciudad o la ciudad de Corinto. Pues prácticamente en algunas veces el pueblo de Corinto era un pueblo también rebelde, inmoral prácticamente. Más se basaban en la inmoralidad. Ahora cuando leímos en el capítulo 1:1 de Gálatas, cuando dice Pablo apóstol, con todo el derecho y el llamamiento de Dios, él tenía la libertad de enseñar toda la verdad, corregir el error, enderezar sendas. Por eso es que cuántas cosas no tuvo que el apóstol sufrir. Porque hay que recordar, hermanos, si nosotros, por ejemplo, vivimos en otro tiempo, en la vanidad del mundo, ¿y cómo es que ahora la gente también nos acusa, nos juzga? Tú también no eras uno que estabas ahí en la mesa. Tú también no eras uno que comías y vivías con los ídolos. Así nos dicen ahora. Y prácticamente es acaso que uno no siente también. Porque uno reflexiona, examina la vida anterior. ¿Y qué tal, hermanos, si no estuviéramos siendo enseñados por la palabra? Quizá muchos nos enfriaríamos, muchos dudarían, muchos nos descarriaríamos. Porque acá el mundo me dice, tú también fuiste de esto. Así los judíos pues acusaban a Pablo como si fuiste en otro tiempo pues nuestro socio. ¿Y cómo ahora que enseñas otros caminos nuevos? ¿Acaso que era tan fácil para el apóstol Pablo? Era duro, lamentable, sufrimiento moral y espiritual. Cosa que en estos tiempos nosotros no podemos considerarlos con ese tiempo de la vida del apóstol Pablo y
sus contemporáneos. Pero ¿acaso por esto abusó de su libertad? No, sino más bien él estuvo para enseñar, para ser ejemplo. Dice con respecto a lo que leímos 1 Corintios 9:1, aunque el Señor escogió, o sea, para refutar cuando Pablo dice, sino por Jesucristo, por medio de Dios el Padre, ¿qué refutó Pablo en este caso? Cuando decía en el primer comentario que el apóstol Pablo no estaba en la época de los primeros 12 apóstoles. No estaba, pero después de la resurrección de Jesucristo, ahora Pablo fue hallado, prácticamente hallado, por la gracia y la misericordia de Dios. Dice, los apóstoles, o sea, hablando de los primeros, vida ministerial de Jesús aquí en la tierra, dice, los apóstoles estuvieron involucrados en el proceso, pero en la selección de Pablo ningún hombre estuvo involucrado. Es decir, la gran diferencia, que el apóstol Pablo no estaba entre los 12 apóstoles que tuvo al principio Jesús en su vida ministerial en la tierra, más después Pablo fue llamado, y ahora sí, llamado apóstol, veedor, ministrador, enseñanza. Ese era el papel del apóstol Pablo. Por eso él inicia en el verso 1, Pablo apóstol, o sea, la identificación como el llamado por la gracia de Dios y de Jesús, el Padre. Hace otra determinación, cuando dice, por medio de Dios el Padre. Pablo dice lo siguiente, vamos a leer lo que dice en Gálatas 1:15. ¿Qué dice ahí? Léanle por favor. De Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Gracias, hermano. Entonces, cuando él dice, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, entonces se identifica que era Dios el que lo había apartado desde el vientre de mi madre, testifica Pablo. O sea, no fue llamado, lo que dijo en la primera frase del 1:1, no de hombres, ni por hombres, sino, como dice aquí, sino por Dios, por el llamado de Dios. Me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El mismo Dios que levantó a Jesús llamó también a Pablo. O sea, el problema, dice, de los judaizantes, no pusieron énfasis. O sea, no cabía, no les entraba o no les daba, no les venía la idea en su mente de lo que Pablo estaba enseñando sobre la resurrección, y por la cual también él fue liberado. Dice, los judaizantes no pusieron énfasis en la resurrección, porque de eso les testificó Pablo en su principio. No pusieron énfasis en la resurrección de Jesús, sino, ¿qué cosa? ¿Qué le refutaban los judíos? ¿Cómo le adjudicaban? Porque ahora, ¿cómo es que se apartó de nuestras costumbres? Porque Pablo ahora ya enseñaba otra ley, la ley de la libertad. Porque la ley, según el pueblo de los judíos, era una ley que los sostenía en una esclavitud, bajo esclavitud, porque estaban esclavos al pecado. Y una de ellas dice, ¿era qué cosa? Para ser buen judío, ¿qué pasaba? ¿Cuál era la estricta ley del judío? Ser circuncidado. Si no era circuncidado, por eso es que luego, cuando los gálatas también, ya una vez llamados por Jesús, estos judíos querían obligar a los hermanos a que sean circuncidados para que sean judíos.
Pero una vez que Cristo vino ya no había circuncisión ni incircuncisión, sino era vivificado por el llamado de Dios, dice, por la resurrección de Jesús. Leamos lo que nos dice en Hechos. Vamos a ver este ejemplo. Hechos 15, 6. Ahí Pablo identifica acerca de la circuncisión. Y llegados a Jerusalén, a ver, 15:6, ¿no? 15:6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Ya. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ya, entonces aquí vemos es que Pablo no está haciendo excepción con los que estuvieron con Jesús, sino más bien, como dice, 6 y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, porque había esta gran discusión entre los judíos y los que ya habían sido llamados por medio del Evangelio. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Se le hace prácticamente aquí el apóstol Pedro hace ya una aclaración viva acerca de lo que los judaizantes no creían en la resurrección de Jesús. O sea, no fueron llamados por espíritu humano, o de hombre o de hombres, sino por el Espíritu de Dios. Por eso ellos eran llamados para ser testigos de toda la verdad. Vamos a leerle también Romanos. ¿Qué nos dice sobre el verso 1? Romanos 4:25. Ahí es donde aclara más la palabra enseñada por los apóstoles. Romanos, El cual fue entregado, Romanos 4:25, sí, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. gracias, hermano. Entonces, ¿qué dice aquí entonces cuando Pablo aquí hace esta aclaración? El cual fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, refiriéndose de Jesús, y identificando que por esa gracia, por la muerte de Jesucristo y resucitado, Él también fue recibido a misericordia. Dice, para nuestra justificación. O sea, entonces ahora ya la ley, la cual defendían todavía los judíos, o para juzgarle a Pablo, ellos están testificando que no era una revelación de hombre ni por hombres, sino dice, la cual Dios había demandado por medio de su amado Hijo. Y como fin para dar toda la verdad, tuvo que morir. Por eso dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso es que, bueno, entonces dice, ya ahora no es que el hombre se puede justificar por obras de la ley en la que el hombre hubiese hecho, o sea, ya no por las obras de la ley el cual fue dado por parte de Moisés al pueblo de Israel. Por eso es claro que dice Hebreos 8:7, ahí es un texto que
siempre a veces es muy bueno hasta para refutar las falsas doctrinas, donde dice, pues si la ley de Moisés, dice en Hebreos 8:7, si la ley hubiese sido pues perfecta o sin defecto, entonces en vano estaríamos predicando a Cristo, porque Cristo entonces tuvo un propósito, o sea, para rectificar, para resumir la ley. Entonces ahora es por la ley de Cristo la cual el hombre será justificado. O sea, eso es lo que aquí pasa a hacer una aclaración Pablo en Romanos 4:25. Entonces ahora ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay esclavo ni libre, sino por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a leerle también 1 Corintios 15:19. Luego pasamos al verso 2 de Gálatas. 1 Corintios 15:19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de misericordia y de conmiseración de todos los hombres. Ya, entonces, Pablo está haciendo una aclaración, que él no había sido llamado por hombre, ni por hombre, sino dice por la resurrección de Jesucristo, él había sido también tomado o llamado para ser un apóstol. Por eso dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, ¿qué tal si todavía la humanidad todavía como se justifica por las obras de la ley y no por las obras de fe que es a través de Jesucristo? ¿Cuál será el pago? ¿Cuál sería el terrible caso en el día final de recibir el pago que le corresponde? Como dice aquí, y la justificación es el tema de su carta, Pablo en esta carta a los romanos, a los gálatas. Él afirma que sin la resurrección de Jesús, todo es en vano, según el texto leído, 1 Corintios 15:19. Ahora vamos a leer entonces el verso 2 de Gálatas 1. Solo hemos revisado el texto del capítulo 1, verso 1. El 2 dice, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Bueno, Pablo sigue haciendo énfasis de su gran nombre por el llamado de Dios. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. ¿Qué hay en este versículo? Cuando dice a todos los hermanos que están conmigo, ¿de qué hermanos está hablando el apóstol Pablo? Porque también hay que recordar que también habían hermanos. Leyendo un poco más adelante de los Gálatas, también los Gálatas habían muchos hermanos, pero que también ya estaba dado en falsos hermanos, que estaban contra Pablo y regresando una vez más de donde salieron. Dice aquí, cuando dice todos los hermanos que están conmigo, Pablo está tratando de hermanos fieles, no de hermanos tiernos, no de hermanos tibios, no de hermanos que estaban a lo mejor volviendo otra vez a la esclavitud del pecado. Cuando habla el apóstol Pablo a todos los hermanos que están conmigo, está tratando de hermanos fieles, constantes, perseverantes. Su característica era de o por el amor fraternal.
los que están conmigo. O sea, Pablo no estaba convencido de que estos hermanos, de entre ellos, eran que estaban infielmente. Cuando dice están conmigo, está tratándose de hermanos fieles. Vamos a ver por qué. Hechos 24. Cuando dice todos los hermanos que están conmigo, veamos qué nos dice entonces Hechos 24. Hechos 24 dice, le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y algunos de Tesalónica, Cayo, de Derbe, Timoteo y de Asia, Tiquito y Trofimo. Ya, entonces de estos hermanos está hablando Pablo. ¿Quiénes nomás eran? Dice, y le acompañaron. Aquí está, hermanos, cuando habla y le acompañaron todos estos hermanos, era de hermanos fieles, no era de hermanos, no se trataba de hermanos infieles, porque él testifica quiénes eran, porque caminaban con él en el ministerio o la predicación de la palabra del Señor, que era unos Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gayo y Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tiquico y Trofimo. Entonces cuando Pablo dice, y todos los hermanos que están conmigo, él está haciendo una declaración de estos hermanos que caminaban con él fielmente en su vida ministerial o la predicación de la palabra del Señor. Al rechazar los judíos o al rechazar Pablo a los judaizantes, rechazaron también a muchos hermanos infieles. Es decir, que cuando Pablo estaba corrigiendo prácticamente la actitud de los judíos contra Pablo, contra muchos de este camino nuevo, también hubieron muchos hermanos que fueron fieles y también de hermanos infieles. Luego dice el siguiente en el texto del capítulo 2, y a las iglesias de Galacia. Bueno, ¿qué quiere decirnos cuando el apóstol Pablo hace de mencionar a las iglesias de Galacia? Vamos a ver lo que nos dice aquí en el capítulo 13, 14 de Hechos. Lean, por favor. Hechos 14. Sí, Hechos capítulo 13, verso 14. 13, 14. Sí. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía, de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ya. Para identificar cuando dice Pablo en el verso 2, en su última frase del verso 2, capítulo 1, cuando dice a las iglesias de Galacia. Es decir, aquí es para exponer que el apóstol Pablo en cada una de estas congregaciones, bueno, aquí dice las iglesias de Galacia. Es que ahí estaba el ministerio, o sea, así se identificaba el ministerio del apóstol y muchos que estaban con él. Estaban testificando, estaban sembrando la palabra y no eran una o dos, sino muchas. Por eso dice ellos pasando, es decir, su vida para identificar que visitaban, caminaban. Como de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo
y se sentara. O sea, para identificar el trabajo de Pablo era enseñar, visitar a cada una de las congregaciones con el mismo o con la misma verdad que Dios había depositado en Pablo. Por algo le dijo, hermanos, instrumento útil me es este. Así como Dios vio que su corazón antes de ser el apóstol estaba contra él, también tuvo que ser enviado al mismo sitio. Por eso es que para sus contemporáneos de la nación judía, era tan sorprendente de que ahora, como Pablo ahora nos indica otras cosas nuevas, camino nuevo según le dijeron, o otros dioses. Pero no era él que estaba enseñando otra forma de doctrina, sino dice el mismo conocimiento de Dios por medio de Jesucristo, la cual había sido llamado y depositado en la confianza de Pablo. De pronto, ¿algún comentario, hermanos? Con estos textos 2, 1 y 2 leídos y a la vez también comentados según el libro de Gálatas. Bueno, yo quería decir algo. Gálatas, en el capítulo 1, Pablo refiere un saludo, como toda persona en primer lugar, ¿no? A todos los hermanos, porque es una carta universal. El saludo continúa en el capítulo 1, versos 1 hasta el 5, cuando dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo. En el mismo saludo se da a conocer que no era por sabiduría humana, sino por la sabiduría de Cristo, ya por medio del Evangelio de Cristo, por el mismo Señor y Dios al cual crucificaron. Por eso dice ahí, y Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, para dar a conocer que era de un Dios vivo, era apóstol de un Dios vivo. Dice, y ahí dice versos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias, ¿a quién se refiere? A las iglesias de Galacia. Para que los que estaban con él también sean reconocidos como hermanos, y él no estaba solo, él estaba con otros hermanos, y por esa razón también era reconocido como un miembro más de las iglesias, o sea, un miembro más un miembro o siervo de Jesucristo, aparte de que ve otros siervos de Jesucristo, fieles y todo eso. Y se dirige a las iglesias que estaban en Galacia. Ya. Ahí de vuelta luego dice el verso 3 que es el mismo saludo. Gracias, paz y paz sean a vosotros, de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, él está indicando la deidad de Dios también aquí. La deidad. El cual se dio a sí mismo por nosotros, o por nuestros pecados, mejor dicho. Ahí dice nuestros pecados. ¿Quién murió en la cruz? Él da a conocer al mismo tiempo el saludo, que era apóstol de Jesucristo, quien murió por mis pecados y por los pecados de los demás, y por todos, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él era miembro de Jesucristo, conforme a la voluntad de Dios. El cual dice yo, ya leí también. Y el verso 5 termina ya con el saludo. ¿A quién sea la gloria por los siglos de los siglos? Amén. Él termina en el saludo, quien se merecía la gloria, la alabanza y el respeto, diciendo Dios omnipotente, era Jesucristo. Para que nadie se incline delante de él y que tal vez diga no es un Dios. Pero Pablo, no era Dios Pablo, era un siervo del Señor Jesucristo. Y él rinde homenaje a Jesucristo para que ningún hermano tenga como el más elevado a Pablo, como el más elevado a Pablo. No. Porque él lo que quería no recibir alabanza de los hermanos, sino que quería que sea alabado Jesucristo, el Dios del cielo.
conocer de quién, por ejemplo. Con esto, Él se da a conocer ante todos los hermanos, ante todas las iglesias, de que verdaderamente era un siervo de Dios. Porque solamente así, nadie estaba diciéndole, vea, ¿saben qué? Reconozcan a Pablo porque es siervo de Jesús, él mismo, con la misma posición, con el mismo carácter, con la misma fuerza espiritual que le dio Cristo, con la misma fe en el Dios del cielo. Él se identifica como el siervo del Dios Todopoderoso. ¿Y quién se merecía la alabanza? No era él, sino Jesucristo. Esa es la identificación, por eso es que nosotros también debemos entender que es la forma de la identificación de un verdadero siervo de Jesucristo. Si alguien viene a hablar y de pronto dice, hermano, denme el púlpito, yo quiero, y se pone a luchar por eso, porque no le dan el púlpito, se lo deciden, no es un siervo, pues, de Jesucristo entonces. Tiene que ser un siervo realmente humilde, sencillo, capaz de darse a entender y de identificarse como siervo de Cristo y reconocer ante los demás. Eso de que yo me resienta porque no me quieren dar el puesto o el púlpito, eso no va en la casa. No, ¿para qué tiene que ver eso? ¿No? Tenemos que reconocer esa humildad del verdadero apóstol. No solamente de Pablo, sino del verdadero apóstol o del verdadero siervo de Jesucristo. Esas son características importantísimas para que reconozcamos todos que así es como se identifica el siervo de Jesucristo. Y aquí no había nadie que le diga, vea, por favor, ustedes hermanos reconozcan a Pablo, con la misma posición, con el mismo carácter, con la misma fe, con la misma forma de hablar y todo. Cualquiera que entre acá, cualquiera de nosotros vamos a reconocer ahorita, nosotros vamos a estar hábiles para reconocer un siervo de Jesucristo. ¿Quién habla? Si alguien viene a exaltar, si viene a decir otras cosas, ya nos damos cuenta que no es siervo de Jesucristo. ¿Ya? Entonces así es como se identifica. Y ahí dice ahí, más adelantito, no hay otro evangelio. Por eso dice Pablo, estoy maravillado, estoy sorprendido en otras palabras, ¿ya? De que tan pronto os hayáis alejado del quien nos llamó, que es Jesucristo. Y ahora, porque no ve que vienen falsos hermanos, había otros miembros de la iglesia que se identificaban como miembros, que querían identificarse, darse a conocer como miembros de Jesucristo, pero eran falsos maestros, o eran hermanos disfrazados, como dije antes, o sea, hermanos disfrazados como Jesucristo, Como apóstol. como verdaderos hermano, apóstoles. en la conversión de Cornelio, ahí también quisieron hacerle referencia al apóstol Pablo cuando se presentó ante ellos. Sí, era, claro, apóstol Pedro, por decirlo. Ya. Entonces, no, nosotros somos suficientes ciegos. Y ahí dice, mire, todavía lo que sigue diciendo es importante. No hay, dice, hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. No hay otro evangelio. Los que pervierten o perturban o pervierten el evangelio de Jesucristo, hay muchísimos en los alrededores. Mucho cuidado con eso. Y aunque sea, dice, aunque sea yo, dice Pablo, o aunque sean algunos hermanos, y aunque vinieran a hablar diferente evangelio, reconozcan que este no es siervo de Jesucristo. Y por lo tanto dice, sea anatema, sea maldito, dice. La palabra anatema es maldito. ¿Ya? Esa palabra es durísima. Que le digan o que me digan maldito a mí es durísimo. Por lo menos aquí se suaviza la palabra y dice, sea anatema. Pero nosotros reconocimos que es sea anatema. Porque no se puede hablar diferente evangelio u otras cosas de las que no ha dicho Cristo. No, pues. Nadie puede comenzar a hablar diferente doctrina. Otro evangelio. Ahora dice, pues